Los 15 a los 18 fue cuando nos firmaron, entonces tuvimos 3 años de pura creación. Pero te estoy diciendo, no sabes la exagerada, o sea, porque estábamos obsesionados con escribir. Y cuando llegó nuestro segundo disco, que es Electricidad, nosotros Sale en 2009 ese, ¿no? Tres años nosotros después. estábamos vueltos locos por hacer algo nuevo, porque no queríamos que la gente dijera, ay, es el mismo disco, si le pones play puede sonar al otro y es igual. Y que había mucha gente que lo estaba haciendo y nosotros decíamos, ¡me rehúso! El primer disco lo grabamos en 4 semanas. El segundo disco, por esa... Yo creo que por esas ganas de dar lo mejor que podemos dar, nos tardamos como 6 meses. Okay. Y en el Inter pasó lo de... Estábamos en Los Ángeles y en el Inter pasó lo de... El H1N1. Entonces nos tuvimos que quedar ahí como un limbo ahí que interrumpió la grabación. Y... fue un disco que hicimos mucho más experimental, el de Electricidad. Es mucho más edgy. Yo recuerdo que nos íbamos de gira. También es de mis favoritos, la verdad. Sí. Es mucho más rockero. Tú lo pones y vas a escuchar guitarras de rock mucho más. El segundo es el que está la de Chocolate, ¿no? Donde está Chocolate. Sí, sí, y sí. hay unas canciones ahí que Incluso lo grabamos con la la última voz. persona que grabó a Johnny Cash. Trabajó Okay. con Michael Jackson. Incluso las voces de ese disco no están en el volumen que están las voces de los discos, de todos los otros discos de Jesse Joy. Pusieron la voz a niveles de una guitarra, casi como si estuvieran... O sea, es un disco muy experimental. ¿Para darle más peso a la instrumental o por qué No sé si fue un error, no sé si fue algo que debimos haber puesto un poquito más atención, pero estábamos muchísimo más clavados en el sonido. Entonces, después lo escuchamos y yo me daba cuenta que yo le subía, ya salió el disco, ¿no? Y le subía para escuchar mi voz en ciertas partes porque hicimos muchísimas capas de todo. Habían layers y layers. Creo que y fue un layers. disco que sentíamos que había como una necesidad de demostrarle al mundo que Sí, que no éramos algo, un ¿no? one trick que pony. teníamos que probar, ¿Sabes? Era como, no nada más sabemos hacer esto, podemos y a hacer través de esto. ese proceso llegamos al disco Con Quien se queda el perro, donde, ok, vamos a grabar ahora en vez de meternos 6 meses al estudio, vamos a hacer el disco en 2 semanas, todo en vivo, y salió la de la mala suerte, y dijimos, ¿sabes qué? Hay cierta belleza dentro de la espontaneidad y los errores humanos. A veces cuando está todo demasiado cuidado, demasiado perfecto, pierdes ahí esa magia de saber qué pasa. La imperfección, el toque humano. Pues digo, muchas veces la voz del artista es encontrar la forma correcta de presentar tus defectos como aciertos, ¿no? O sea, lo que te hace distinguible si lo presentas como un acierto en lugar de como un defecto, te da esa como voz única. Sí. Y el truco en el escenario es volver a hacer el error para que piensen que lo hiciste a propósito. para que era a propósito. Exacto. ¿Sintieron ustedes con este tercer disco porque hay como que este mito en la música que el tercer disco es como el mejor disco de las bandas, ¿no? Porque el primero pues es el que tienes toda la vida, el segundo tienes esa presión del primer disco y el tercero como que ya se vuelve una síntesis entre los primeros dos? Con nuestro cuarto disco nos llevamos nuestro primer Grammy americano y hablamos de esa cuestión también del mito del tercer disco y todo. Y seguimos buscando ese tercer disco. La verdad, entiendo lo que dices y yo sí lo creo, en el sentido en el que también hay muchísima más naturalidad, hay muchísima más seguridad en uno mismo, hay muchísima más confianza. Y confianza con el público. Uh-huh. Y es como este trip de todo lo que no sabías del primer disco lo tratas de compensar, en el segundo lo tratas de arreglar. Sí. Estás como más mentalizado en lo que puedes arreglar, que pierdes toda la espontaneidad que tuviste en el primero. Y en el tercero ya existe esta parte de conciencia. Creo que en el tercero viene la conciencia de... O sea, ya no me tengo que preocupar por ciertas cosas. Y yo creo que a partir del tercero, para nosotros ha habido una magia muy bonita en la cual hemos seguido caminando en el camino de... No seamos tan perfeccionistas porque hay belleza en la imperfección. En el camino de... Explorar menos a la vez. es más. Sí. En el camino de no tienes que poner tu esencia en... Ni demostrar nada a nadie. Y no tienes que poner tu esencia en una... O sea, puedes seguir explorando sin perder tu esencia. Entonces, ha sido un camino muy interesante para nosotros. Sí, está interesante eso porque sí, muchas veces la carrera
creativa en cualquier industria empieza con la simplicidad del principiante y luego en el intermedio se vuelve como muy complejo todo y luego en la expertise también regresa a la simplicidad pero ya más consciente, ¿no? Sí. Depura ciertos elementos y empieza a encontrar lo Ya con verdaderamente canas. importante. O cualquier Sí. disco de cualquier rapero gigantesco. Empiezan hablando todo. El primer disco es del struggle, la lucha. Sí. El tercero van a hablar de los Billions y los Mercedes, ¿no? Y los Sí. Bentleys. Y luego no sienten que después de ahí mucha conciencia también se vuelve un problema. Ayer, por ejemplo, estaba hablando con esto justo con Jorge Drexler y hablábamos sobre una canción que él tiene que se llama Cinturón Blanco, que habla sobre esta idea de que en el Kung Fu, cuando llegas al cinturón negro, te vuelven a dar el cinturón blanco para que empieces a desaprender y no te vuelvas como una estatua de ti mismo con esta hiperconciencia. ¿Cómo le hacen para mantenerse vigente, seguir experimentando? Porque cada vez entre más precedentes tengas, pues es más difícil arriesgar porque ya sientes que tienes algo más que destruir en el pasado, ¿no? Algo O sea, que no es lo derrumbar, mismo claro. aventarte al vacío si no tienes un precedente a que si ya tienes una carrera construida y ya de cierta forma tienes algo que construir. ¿Cómo le hacen Claro, para...? es la diferencia entre brincarte al vacío soltero y sin familia, Exactamente. brincar al vacío como una familia atrás. Creo que hay algo ahí detrás que no lo había pensado como tal, pero decía nuestro papá que las piedras del río son tan lisas porque entre ellas se pulen, ¿no? Y Sí. eso obviamente no se hace, si tuvieran vida y las pudiéramos escuchar, yo creo que estarían gritando las no. pobres piedras. Pero creo que entre mi hermana y yo a veces somos como ese tipo de piedra de río. de touch con reality, ¿no? Yeah. Y objetividad entre nosotros de, sabes que probablemente eso no está cool o sí está cool y por ahí, ¿no?